Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción a la patología y una primera parte de las adaptaciones celulares. Yo soy Iván Domínguez, médico patólogo, y voy a estar ayudándoles a ustedes en esta materia de patología, esperando que podamos aprovechar el tiempo y que podamos aprender lo que el programa nos pide. En primer lugar, vamos a definir lo que es patología. Patología deriva de dos raíces griegas: pato, que significa enfermedad o sufrimiento, y logo, que significa estudio. Etimológicamente significa el estudio de las enfermedades o el estudio del sufrimiento. Lógicamente, esto es la definición etimológica en la antigüedad. Actualmente se conoce que la patología es el estudio de las alteraciones que ocurren a nivel celular y subcelular. En la patología se mezclan las ciencias básicas y las clínicas, ciencias básicas como embriología, anatomía y zoología, y la clínica porque debemos saber la patogenia, o sea, dónde comenzó la enfermedad, para poder saber cuáles son los signos y síntomas y finalmente poder asignar un tratamiento adecuado y también conocer el pronóstico de ciertas enfermedades. La patología estudia los cambios estructurales, o sea, los cambios en la forma y los cambios a nivel de las funciones de las células, de los tejidos y de los órganos, y se va a auxiliar por las técnicas moleculares, por técnicas microbiológicas, por técnicas inmunológicas y por la morfología, o sea, por la anatomía. Estas ciencias ayudan a establecer tanto el diagnóstico como el pronóstico de las enfermedades. Bien, recuerden que las células están sometidas siempre a estrés. Estrés porque ellas están vivas y están continuamente bajo cierto cambio. Pongamos por ejemplo la situación de la oxigenación. Las células ejercen ciertas funciones que consumen oxígeno. Ese oxígeno, al gastarse, la célula va a requerir más oxígeno, pero también por el mismo metabolismo va a crear CO2. Entonces eso crea una alteración. Entonces ella le va a exigir al cuerpo, por medio de la sangre, que los glóbulos rojos le traigan más oxígeno, y también van a necesitar van a necesitar una célula que saque el CO2, que es tóxico para ellas, que lo saque del interior de ella. Entonces para eso también utiliza el glóbulo rojo, deposita el CO2 que ya no necesita, pero capta o atrae o coge del glóbulo rojo el oxígeno. Así pasa con todas las sustancias que la célula o necesita o produce. El hecho de que la célula se mantenga en cierta concentración sin sufrir ningún tipo de daño, eso se llama homeostasis. Homeostasis se refiere a la concentración o al equilibrio que ellas mantienen al estar viva, sin salir de ciertos parámetros, porque ellas, al estar en continuo movimiento, en continuo cambio, ellas logran mantener todos sus parámetros dentro de ciertas concentraciones. Ahora bien, cuando una situación sale de control, entonces la célula tiene que adecuarse o adaptarse a esa situación para no morirse. Si la célula queda adaptada por demasiado tiempo, o esa situación en la cual ella intentó adaptarse pero no pudo, entonces la célula va a caer en una lesión, que se llama como lesión celular. Las lesiones celulares pueden ser reversibles, o sea que la situación de estrés puede pasar y la célula se restaura, o la lesión puede ser irreversible, donde la lesión es tan severa, tan grave o tan brusca que entonces la célula va a sufrir una muerte celular y va entonces a morir y a desaparecer. Hay diferentes tipos de respuestas celulares a la lesión. Entre ellas tenemos las adaptaciones, las alteraciones subcelulares, o sea, las adaptaciones de los diferentes tipos de organelos,
las acumulaciones intracelulares de sustancias, ya sea lípidos, proteínas, pigmentos. También tenemos las calcificaciones patológicas, depósito de calcio. Una respuesta es que también la célula se envejezca antes de tiempo. Las lesiones pueden ser, como ya dije, reversibles o pueden ser irreversibles. Las lesiones reversibles ya dijimos que va a producir la muerte. Esta muerte se va a manifestar de dos maneras: o necrosis, cuando exclusivamente es una muerte por una situación patológica, y apoptosis, que es una muerte donde puede tener dos variantes: una apoptosis que sea fisiológica, por ejemplo células que ya el cuerpo no necesite, por ejemplo a nivel embrionario hay órganos como por ejemplo la notocorda, que ya después de cierto periodo embrionario el cuerpo no necesita, entonces estas células desaparecen, mueren por apoptosis. O también podemos tener apoptosis patológica cuando ciertos tumores están afectando algunos órganos y las células identifican que están dañadas, que tienen su ADN dañado, y entonces ellas deciden morirse. Eso es por patológico. Entonces la necrosis siempre es una muerte patológica, mientras que la apoptosis es una muerte que puede ser tanto fisiológica como patológica. Con relación a la adaptación celular, cuando este balance de la célula se pierde, la célula entonces va o a adaptarse o a lesionarse. Hay 4 tipos de adaptaciones. Tenemos la hiperplasia, la hipertrofia, la atrofia y la metaplasia. De estas 4 solamente vamos a tratar hoy la hiperplasia y la hipertrofia. Las adaptaciones celulares suceden para poder soportar y sobrevivir a las nuevas condiciones de la célula. Miren esta imagen donde algunas especies de osos se adaptan a diferentes situaciones. Unos se adaptan a situaciones de calor, otros se adaptan a situaciones de frío. Ya dijimos que hay 4 tipos de adaptaciones. La primera que vamos a ver es la hiperplasia. Hiperplasia se define como el aumento en el número de células. Aumento del número de células de un órgano, de un tejido, y se va a acompañar también del aumento del volumen y el peso del órgano. En esta imagen ustedes van a ver que en un epitelio normal hay cierta cantidad de células, pero cuando sufre hiperplasia la cantidad de células aumenta. La hiperplasia generalmente se acompaña de hipertrofia. Hipertrofia es la segunda adaptación, que se define como aumento del tamaño de la célula. Recordemos que hiperplasia es número, aumento de número; hipertrofia, aumento de tamaño. Entonces la hiperplasia generalmente se acompaña de hipertrofia. En la hiperplasia las células tienen que tener capacidad de síntesis de ADN. ¿Por qué? Porque una célula, cuando se multiplica y da 2 células hijas, esas 2 células hijas deben tener la misma cantidad de ADN que la madre, para que la madre pueda entrar en mitosis y hacer que su ADN se duplique para darle cierta cantidad a las 2 células hijas. Entonces ese ADN tiene que tener, esa célula tiene que tener capacidad de duplicación, de replicación de ADN. Entonces, si la célula tiene capacidad de replicación de ADN, entonces puede entrar en mitosis. Si la célula no tiene capacidad de síntesis de ADN, entonces no puede entrar en mitosis, y en este caso, en una adaptación ocurriría una hipertrofia. La célula se adapta aumentando de tamaño, no aumentando de número, porque no tiene capacidad de mitosis para aumentar de número. Entonces, en la hiperplasia las células tienen que tener capacidad de síntesis de ADN para poder entrar en mitosis y aumentar el número de células. Depende del tipo de células y de su capacidad mitótica. Por ejemplo, hay 3 tipos de células con relación a la capacidad mitótica. Las células lábiles son aquellas células que siempre están multiplicándose, que no entran en reposo. Las células estables son aquellas que entran en mitosis solamente bajo ciertas condiciones. Si no hay una condición específica, ya están en reposo, no están multiplicándose. Y en tercer lugar están las células permanentes, que son aquellas células que nunca se multiplican. Dentro de las células lábiles
aquellas que siempre están multiplicando, tenemos las células epiteliales, un ejemplo de ellas. Dentro de las células estables son aquellas que se multiplican en ciertas ocasiones, por ejemplo en el hígado. El hígado no se está multiplicando continuamente sus células, pero si hay un daño hepático donde se pierde una sección del hígado, entonces las células entran en multiplicación, reparan el daño y nuevamente quedan en reposo de mitosis. Las células permanentes, como las neuronas y las células del corazón, no se multiplican nunca. Aunque se pierda parte del cerebro o parte del corazón, no hay multiplicación celular en este caso. La hiperplasia es consecuencia de una producción de factor de crecimiento y también desarrollo de células madres. ¿Cuáles son las causas de hiperplasia? La causa de hiperplasia puede ser por un aumento del estímulo hormonal, o por un daño tisular, como por ejemplo dijimos en el hígado, o por una resección del hígado, una resección de tejido, o estímulo de factores de crecimiento, o por ciertos virus que también provocan el aumento del número de células. Tipos de hiperplasia. Hay dos tipos, una hiperplasia fisiológica y una hiperplasia patológica. Y la hiperplasia fisiológica se puede subclasificar en una hiperplasia fisiológica hormonal y una hiperplasia fisiológica compensadora. Con relación a la hiperplasia fisiológica hormonal, cuando hablamos de fisiológico, quiere decir que todos bajo ciertas condiciones lo van a sufrir. Por ejemplo, cuando aumenta el útero, lógicamente tiene que ser una mujer en edad reproductiva. Por eso digo ciertas condiciones, que sea femenina y que estén en edad reproductiva. Entonces, eso es fisiológico. Todas las mujeres lo pueden pasar si están bajo esas ciertas condiciones. Hormonal, porque esta hiperplasia va a aparecer bajo estímulo hormonal. Aumento del número de células de manera fisiológica por estímulo hormonal. Eso es lo que significa hiperplasia fisiológica hormonal. Entonces aquí aumenta la capacidad funcional del órgano cuando se necesita. Por ejemplo, tenemos el útero y las mamas durante el embarazo, y también en una niña cuando llega a la pubertad las mamas aumentan en cantidad de número de células glandulares por estímulo hormonal. Aquí estamos viendo un ejemplo de un útero no grávido y un útero grávido. El útero grávido, útero que ha recientemente pasado un embarazo, miren el aumento del tamaño del órgano. Este aumento del tamaño del órgano es debido al aumento de la cantidad de células, también del tamaño de células. Hiperplasia fisiológica hormonal. Con relación a la hiperplasia fisiológica compensadora, aquí tenemos que se aumenta la masa tisular luego de un daño o una resección parcial del órgano. Por ejemplo, tenemos el hígado post-hepatectomía parcial, es decir, el hígado luego de que se reseca una parte tiene capacidad de regenerar. Esto lo hace aumentando el número de la cantidad de células de manera compensadora. ¿Por qué compensadora? Porque aquí intervienen factores de crecimiento y no estímulos hormonales. Con relación al hígado, desde la antigua Grecia se conocía por los dioses griegos, que se cuenta la historia de Prometeo, que engañó a Zeus. Zeus lo encadenó a una montaña y todas las noches venía un águila, se comía parte del hígado de Prometeo, y al día siguiente entonces el hígado se regeneraba. Esto habla que desde la antigüedad ya se conocía acerca de la capacidad regenerativa del hígado. También tenemos a nivel de riñón, cuando un riñón está defectuoso o no funciona o no se desarrolla, el riñón restante aumenta la cantidad de número de células de la nefrona y entonces compensa la falta del otro riñón. A nivel del epidermis, cuando hay algún tipo de lesión, entonces también hay regeneración del epidermis, de las células
epiteliales y forman la cicatriz. Hablando acerca de la hiperplasia patológica, esta es un aumento de la cantidad de células de un órgano por estímulos patológicos exclusivamente. Por ejemplo, luego de la perimenopausia son muy frecuentes los tumores de ovario dependiendo de estrógenos, y aquí estos van a causar un engrosamiento del endometrio. También a nivel de la próstata puede ocurrir en pacientes ancianos una hiperplasia prostática patológica dependiente de testosterona. A nivel de los ganglios linfáticos, cuando hay una infección marcada, los ganglios linfáticos aumentan la cantidad de linfocitos y entonces aumenta de tamaño el ganglio, llamándose esto adenomegalia, que en la calle se conoce como reumas o seca. A nivel de la piel pueden ocurrir una hiperkeratosis, un aumento de la capa de queratina, y esto conocido como cuerno cutáneo, en la calle conocida como callo. A nivel de virus, hay virus también conocidos como verrugas vulgares. Estos virus van a formar aumento de la capa de la piel, formando tumores conocidos como ojo de pescado. Y a nivel del bocio también puede ocurrir una hiperplasia, lo que se conoce como, a nivel de la tiroides, se conoce como bocio o hiperplasia de tiroides. En esta imagen estamos viendo un útero normal a nivel de endometrio. Miren la cantidad de glándulas normales, mientras que en esta otra imagen vamos a ver un aumento en la cantidad de glándulas debido a esto, a un aumento de la cantidad de células endometriales. En esta otra imagen estamos viendo primero un esquema del aumento de la próstata. Miren cómo la próstata aumenta no solamente de manera excéntrica, sino también concéntrica, y de importancia clínica es que el aumento concéntrico va a producir una estenosis a nivel de la uretra prostática. En esta imagen microscópica estamos viendo una distorsión de las glándulas prostáticas, donde algunas se ven más grandes que otras. Estas glándulas aumentadas de tamaño ocurren a expensas del aumento del número de células glandulares, lo que va a producir la hiperplasia prostática. En esta imagen estamos viendo un callo a nivel de la planta de los pies, lo que ocurre por aumento de las placas de queratina. En esta otra imagen estamos viendo una verruga vulgar conocida como ojo de pescado, y microscópicamente vemos que la epidermis sufre una hiperplasia y se eleva formando picos con aspecto de punta de iglesia. En esta imagen estamos viendo clínicamente cómo se ve un aumento de la tiroides, como la tiroides se proyecta a través de la piel del cuello. Y en esta otra imagen estamos viendo macroscópicamente al corte de una tiroides y vemos cómo se observa un nódulo hiperplásico o bocio tiroideo. En esta otra imagen estamos viendo microscópicamente cómo aumentan los folículos del tiroides. Estos folículos aumentan a expensas del aumento del número de células foliculares del tiroides, lo que se conoce como bocio o hiperplasia de tiroides. El otro tipo de adaptación que vamos a ver es la hipertrofia, que se define como aumento del tamaño de las células de un órgano o tejido, lo que aumenta también el tamaño y el peso del órgano. Si comparamos un epitelio normal, un epitelio hipertrófico va a tener la misma cantidad de células, pero con células más grandes. Esta hipertrofia depende de un aumento de la síntesis de sus componentes estructurales, sobre todo las proteínas, las mitocondrias. Los retículos aumentan de cantidad, pero dentro de la misma célula. Se presenta en células que no se dividen. Ya dijimos que la hiperplasia tiene capacidad de replicación de ADN para poder hacer mitosis, pero en estas
no hay replicación de ADN. Por eso estas células no se pueden multiplicar. Se acompaña generalmente de hiperplasia. Siempre la hipertrofia y la hiperplasia en un órgano pueden estar unidas, lo que algunas células no tienen capacidad de hiperplasia, mientras que otras sí. La hipertrofia ocurre por síntesis de proteínas vasoactivas y también por factor de crecimiento. Las causas por las cuales ocurre hipertrofia son el aumento en la demanda funcional y el estímulo hormonal. Tenemos dos tipos de hipertrofia: una hipertrofia fisiológica, que va a ocurrir en todas las personas de acuerdo a la condición, o sea, de acuerdo al sexo y la edad, y una hipertrofia patológica, que va a ocurrir exclusivamente en situaciones patológicas. En la hipertrofia fisiológica tenemos como por ejemplo el músculo en los deportistas, también tenemos el útero y las mamas durante el embarazo y las mamas en la pubertad. Con relación a la hipertrofia patológica, esta la podemos observar a nivel del músculo cardíaco cuando hay una hipertensión crónica. Esto va a provocar que el corazón aumente de tamaño, lo que se llama cardiomegalia, y esta cardiomegalia va a ser a expensas del aumento del tamaño de las células del músculo cardíaco. Microscópicamente hay una diferencia. Miren cómo en esta imagen microscópica cómo se ve las células normales, mientras que las células hipertróficas se ve la misma cantidad de células, pero células más grandes. Bien, hasta aquí el tema de introducción a la patología y el desarrollo de la hiperplasia y la hipertrofia. La semana que viene estaremos tratando los demás tipos de adaptación, que son la atrofia y la metaplasia.